Gracias, buenos días. Para la agencia realmente es un placer, es un orgullo también estar presentando este fondo, este nuevo instrumento. Les cuento un poco, el fondo, la agencia, prácticamente todos los instrumentos que tiene la agencia tienen como dos vertientes, la vertiente de innovación y la vertiente de investigación. Y este fondo también estamos presentando un instrumento para apoyar, por un lado, emprendimientos que tengan foco en la inclusión social, emprendimientos que sean llevados adelante por empresas, por organizaciones, por ONG, es decir, eso no es un tema, está abierto para cualquier participante. Lo importante es que en la evaluación de estos proyectos, el tema central en lo que vamos a estar haciendo foco es en la potencia que tenga el proyecto en los temas efectivos de inclusión. Queremos también proyectos que sean sustentables en el sentido de que la agencia siempre, el fin de la ANI es bajar riesgos. Un proyecto que se está dudando si se lleva adelante o no se lleva adelante, bueno, la agencia lo subsidia para que realmente el proyecto se pueda concretar, pero luego el proyecto tiene que continuar, no puede ser un proyecto por 6 meses, por un año, sino que tiene que ser un emprendimiento que tenga una base de sustentabilidad importante, y eso es uno de los temas que se van a estar evaluando. En la rama de investigación, a lo que estamos apostando es a subsidiar y apoyar a investigaciones que estén en curso o que estén terminando y que tengan un potencial de crear un nuevo producto, de crear un nuevo servicio que tenga potencia de inclusión social. O sea, no estamos buscando subsidiar investigaciones que sean descriptivas, sino investigaciones que a lo que estén apuntando es a realmente estar creando servicios o productos que estén modificando la realidad. Estas son las dos vertientes del llamado, las bases, como siempre, están en la página web. El llamado de innovación prevé subsidios de hasta 1.900.000 pesos, el de investigación de hasta 1.300.000 pesos. Hay plazos para presentarse, toda la información está en Internet y, como siempre, la presentación de los proyectos se lleva adelante por los procesos online y hay un comité de evaluación que es, en definitiva, todos los comités de evaluación de la agencia están conformados por evaluadores independientes, que es el que, en definitiva, va a ser, por un lado, la selección de los proyectos que serán aceptados y, por otro lado, la devolución a los que presentaron proyectos en cuanto a potenciales mejoras, etcétera, etcétera. Y luego, cuando el proyecto se lleva adelante, la agencia tiene una serie de procedimientos para hacer el seguimiento de que efectivamente los cronogramas se cumplan, etcétera, etcétera. Yo también quería contarles que estos instrumentos, que el tema de la innovación inclusiva, el tema de la innovación social no es nuevo para la agencia. Siempre en todos nuestros instrumentos, en las bases, siempre contemplábamos esta dimensión, pero este instrumento resulta una especialización. Es decir, una cosa es decir, bueno, los temas de inclusión son una dimensión y nos interesa, por ejemplo, que los emprendimientos sean dinámicos, capaces de crecer a tasas muy altas, etcétera, etcétera. Nos interesa esta otra dimensión, y esto es decir, bueno, esto es una especialización, nos interesa fundamentalmente esto. No vamos a estar tomando muchos otros elementos en cuenta, entonces la especialización es lo que nos permite hacer foco, lo que nos permite tener un fondo que esté apoyando esta clase de proyectos y que estemos seguros que los proyectos que se van a estar llevando adelante están centrados en los temas de innovación para la inclusión. Entonces, esto es una especialización de un trabajo que la agencia viene haciendo desde el año 2007, desde la creación, pero creemos que es el momento de poner foco y que eso también tiene que ver con la madurez de la agencia y con la capacidad que estamos teniendo de usar instrumentos más afilados, instrumentos más finos y que se adapten específicamente a los fines que estamos buscando. Y por último, yo también les quiero contar que este instrumento, así en la formulación que tiene actualmente, esta detección de la necesidad de una especialización, armar las bases, definir los elementos presupuestales, etcétera, etcétera, para armar este instrumento, es resultado de procesos de innovación, del proceso de innovación interno de la propia agencia. Nosotros tenemos un concurso de ideas
que llevamos adelante todos los años. En ese concurso Ideas, el personal de la agencia presenta propuestas nuevas que son analizadas. Tenemos un comité con gente de la agencia, pero también invitamos gente de afuera que esté mirando las ideas que están surgiendo dentro de la agencia, y luego tenemos procesos que nos permiten seguir estas ideas. Este fondo específicamente es el resultado de nuestros procesos de innovación internos. Es el resultado de gente del equipo de trabajo de ANI que detectó que nuestros instrumentos se podían especializar, que había espacio para este fondo, y en el proceso de seguimiento lo fuimos refinando, montamos el instrumento y es lo que hoy estamos lanzando. Entonces, en ese sentido, la potencia de tener procesos de innovación internos, la potencia de tener concursos de ideas dentro de las organizaciones. Cualquier empresa, cualquier organización mediana o grande, y algunas no tan medianas de repente, tienen una masa crítica, tienen un volumen de gente que permite llevar adelante concursos de innovación, concursos de ideas, y también que permite, y en el mundo 2016 yo casi diría que exige, tener gente especializada que haga el seguimiento de las innovaciones y haga el seguimiento de las ideas para que no queden guardadas en un cajón. Entonces, por un lado, los invito a todas las organizaciones que están aquí presentes a participar en presentando proyectos de innovación, presentando proyectos de investigación, y también les invito a todas las organizaciones que están aquí presentes a hacer una reflexión sobre hasta qué punto no está bueno dentro de las organizaciones llevar adelante procesos que fomenten la innovación que pueda surgir de adentro de las instituciones y tener personal específico encargado de dar seguimiento a esas ideas para ver si realmente se logran concretar como hoy nosotros estamos concretando este nuevo fondo. Muchas gracias. Gracias, Inés. La verdad que me encanta ver la sala llena, ver una cantidad de caras conocidas, de ver una cantidad de emprendedores, de emprendedoras que espero puedan aprovechar este nuevo instrumento que está lanzando hoy la agencia. Y permítanme decirles que también tienen una gran responsabilidad, porque también va a depender un poco de lo que va a ser la calidad de esos proyectos que se reciban en la agencia, lo que sea el motor para que la agencia siga y continúe trabajando en esta línea. Así que ahí un poco para darle contexto a lo que es innovación inclusiva es que trajimos a dos excepcionales panelistas que viajaron exclusivamente para estar hoy aquí con nosotros, y voy a presentar primero a Carlos Guaypetín. Él es especialista senior del Banco Interamericano de Desarrollo, de lo que es Ciencia y Tecnología, es la División de Ciencia y Tecnología. Tiene más de 10 años trabajando en el sector privado, otros tantos en el Banco Interamericano, y fue quien desarrolló el Innovation Lab, una plataforma en donde los problemas sociales tratan, si se quiere, son convertidos en soluciones tecnológicas de alto impacto, involucrando a expertos y beneficiarios finales en lo que es el proceso de innovación. Su trabajo incluye proyectos y publicaciones, ha participado en varias conferencias, ha publicado en varios journals, y bueno, él tiene lo que es también su experiencia en trabajar en toda América Latina, en el Caribe y en el sudeste europeo. Es egresado de la Universidad Católica del Ecuador y tiene un posgrado en la Universidad de Georgetown. Carlos. Muchas gracias, un placer estar aquí. Bueno, empecemos con innovación social. La innovación social es una historia de intersecciones entre sectores, intersecciones entre el sector público y el sector privado, y también entre intersecciones entre comunidades, como vamos a ver. Lo mejor es aterrizar estos conceptos con un par de ejemplos. La fotografía que tienen ahí es en Filadelfia, el año es 1955. El niño que aparece en la foto tiene hidrocefalia. Hasta ese entonces la hidrocefalia era una condición intratable, ¿no? Se debe al aumento de presión intracraneal, por razones que hasta ahora no se conocen, y hasta ese momento, si uno tenía hidrocefalia, moría, ¿no? Todo eso cambió ese día. El señor que está detrás, él es el padre del niño, es John Holter, y ese día, toda esta historia está en Wikipedia, así que la pueden verificar.
Ese día ellos fueron al hospital de Filadelfia, en Estados Unidos, al hospital de niños, que en ese entonces era el hospital que lideraba la investigación en ese tema. Y cuando los padres del niño conversaron con los investigadores y con los médicos, el doctor Spitzer era el cirujano que llevaba la investigación de punta en ese entonces para tratar la hidrocefalia. El señor, John Holter, que no es médico, sino que es ingeniero hidráulico, se dio cuenta que él podía resolver ese problema que hasta ese entonces las ciencias médicas no lo habían podido lograr, ¿no? Porque en el fondo el problema de la hidrocefalia era un problema hidráulico. Y esa misma noche, que es cuando fue tomada esa fotografía, él empezó a desarrollar una válvula que sería capaz de regular el exceso de presión intracraneal, ¿no? Todos nos podemos imaginar con la presión que tenía este señor porque su hijo tenía los meses de vida contados, ¿no? En 2 semanas, él logró desarrollar la primera válvula y se instaló, 2 semanas después de esa fotografía, la válvula en el niño. Desafortunadamente, el material que utilizaron no era el material adecuado, el cuerpo lo rechazó y el niño murió. Pero 1 semana después lograron instalar la primera válvula desarrollada por este señor en un paciente, y desde ese entonces el tema de la hidrocefalia es un tema de rutina, 2 o 3 días en el hospital y listo. Solo en Estados Unidos decenas de miles de personas reciben al año esa válvula, ¿no? Personas que si no hubiese sido por esta creación habrían muerto, ¿no? Entonces hay 3 historias, 3 lecciones que podemos sacar de esta historia. La primera es que el problema para resolver el tema de la hidrocefalia no era la falta de conocimiento. El conocimiento existía. Lo que pasa es que no estaba en el campo de quienes estaban tratando de encontrar la solución para ese problema. El segundo punto viene precisamente de eso, de que esta innovación de alto impacto social viene del cruce, de la intersección de 2 disciplinas, de la disciplina médica y de la disciplina hidráulica. Y el tercer punto, y es el que nos debe inyectar un mayor sentido de urgencia, es de que esta innovación es fruto de una casualidad, pero no necesariamente eso tiene que ser así, como nos lo cuenta la siguiente historia que les quiero compartir, que es la de la silla de ruedas. La silla de ruedas es un evento curioso porque, aunque la silla y la rueda han existido desde siempre, la creación de la silla de ruedas es una invención relativamente moderna, solo en el siglo XVII, XVIII se desarrolló. Pero lo más interesante es que este invento de la silla de ruedas no fue hecho pensado para la persona que tenía la discapacidad, sino fue hecho pensado para las personas que cuidaban de las personas con discapacidad, ¿no? Fue diseñada para que los enfermeros tengan mayor facilidad para transportar a los pacientes. Curiosamente, esta innovación permaneció inalterada por casi 2 siglos y solo fue durante la guerra de Vietnam, cuando decenas de miles de veteranos de Estados Unidos volvían de la guerra y tenían discapacidad, pero eran jóvenes, fuertes y además no querían renunciar a su independencia. Y además estaban organizados, ¿no? Eran muchos y estaban organizados. Y empezaron a presionar para el diseño de una silla de ruedas, no para quienes les ayuden, porque ellos no querían que los ayude nadie, sino para ellos mismos, para obtener su independencia. Y así fue como se desarrolló la silla de ruedas que más o menos hoy en día todos nosotros conocemos. Pero hay un tema que no es trivial, y es que una silla de ruedas que puede ser útil para un veterano de guerra que vive en los Estados Unidos, no necesariamente lo es para alguien que vive en nuestros países, sobre todo en áreas rurales. Pero ¿cómo sabemos esto? Pues en realidad no lo sabíamos, y hace unos 7 años en el Banco Interamericano lanzamos una iniciativa bastante curiosa, ¿no? Era un concurso de problemas, ¿no? Tradicionalmente el BID y los multilaterales siempre están obsesionados por las soluciones, ¿no? Siempre creemos que nosotros tenemos un entendimiento muy claro de cuál es el problema, ¿no? Porque para eso se supone que estudiamos todo este tiempo, ¿no? Y nos enamoramos de la búsqueda de la solución partiendo del supuesto de que conocemos cuál es el problema. Pues en esta iniciativa decidimos ir un paso para atrás y decidimos aceptar que probablemente nosotros no sabemos cuál es el problema, que probablemente las personas que viven el problema tienen un pedazo de información que puede ser útil para el desarrollo de soluciones, si tan solo pudiésemos darles una plataforma en la que puedan expresar el problema de una forma en la que quienes tienen el conocimiento como para resolverlo puedan hacerlo. Pensando en el ejemplo de la válvula para la hidrocefalia, ¿no? Una plataforma que permita que alguien como un ingeniero hidráulico pueda aplicar el conocimiento que de hecho ya tiene para resolver un problema que hasta ese momento no conoce, ¿no? Entonces desarrollamos una página web 2.0 muy sencilla en el que cualquier persona, con discapacidad o no,
podía poner en esa página cuál es el problema para la inclusión económica y social de una persona con discapacidad y podía votar por aquellos problemas que consideren más relevantes, ¿no? Nuestro compromiso como banco fue buscar las soluciones para los 5 problemas que recibían más votos. Bueno, en el transcurso de 3 meses, nuestra página web recibió más de 1 millón de hits. Decenas de miles de personas están manifestando cuáles son los problemas y votando, ¿no? Los 5 problemas con más votos en conjunto tenían más de 200,000 votos. Pero bueno, primero nos sorprendió este nivel masivo de participación de las personas. Pero lo que más nos sorprendió es que encontramos problemas que no teníamos idea que existían, ¿no? Antes de esta iniciativa lanzamos una tradicional enfocada en soluciones, ¿no? En donde buscábamos proyectos para la inclusión económica de personas con discapacidad y nos encontramos con cosas muy poco innovadoras, ¿no? En esto se nos abrió un nuevo campo porque las personas manifestan, por ejemplo, hasta ese momento no sabíamos cuán difícil es para una persona sorda aprender a leer y escribir, ¿no? Yo desde mi ignorancia yo pensaba intuitivamente que para una persona ciega podía ser un reto, pero para una persona sorda no. Pues resulta que para una persona ciega es relativamente fácil, hay metodologías que ya se han masificado para enseñarles a leer y escribir, pero una persona sorda, por cómo funciona su cerebro, es muy difícil, es un reto, y especialmente en América Latina, donde otra cosa que no sabía es que cada país prácticamente tiene su propia lengua de señas, lo que hace que sea necesario desarrollar material educativo para grupos extremadamente minoritarios, ¿no? Bueno, nos enteramos de una cantidad de problemas que no sabíamos que existían y al lanzar el concurso de soluciones como así lo hicimos, lo que en realidad pasó es que lo que era problemas para uno inspiraba ideas en otros, ¿no? En aquellos que tienen un conocimiento como para desarrollar las soluciones, ¿no? Entonces yo puedo tener un conocimiento y no puedo estar consciente de qué tan útil puede ser ese conocimiento para resolver un problema porque no sé que ese problema existe, ¿no? Entonces ocurrieron cosas como esta, por ejemplo. Fanny Quispe, la señora que aparece a la izquierda, vive en Villarrica, Perú. Se puede decir que está excluida, ¿no? Porque es mujer, discapacitada, área rural y pobre. Ella no nació con discapacidad, pero cuando tenía 18 años, eran los 19 años, eran los años 80, ella vivía en Lima y su novio era militar. Fueron atrapados por Sendero Luminoso, al novio lo mataron y a ella le dieron un balazo que la dejó en silla de ruedas. Y lo que iba a ser una historia de progreso social, porque Fanny estaba trabajando en una empresa en Lima, había salido de su comunidad, se convirtió en lo contrario. Ella tuvo que volver a su comunidad y en lugar de ayudar a su familia, se convirtió en una carga. Pues bueno, ella en el concurso de problemas puso el problema de que las sillas de ruedas que existían a ella no le servían, ¿no? Porque la silla manual, la que requiere el uso de las manos, en una comunidad con caminos irregulares, pues no le sirve. Y una silla eléctrica, aunque alguien le regalase la silla eléctrica, pues ¿dónde está la cadena de valor que va a llevar los repuestos, el mantenimiento para esa silla de ruedas? Entonces no le sirve. Entonces puso ese problema que recibió más de 50,000 votos y de ese problema se enteró el señor que está al lado, Amos Winter, que es un profesor de robótica en el MIT. Amos, él no tiene discapacidad, nadie en su familia tiene una discapacidad, pero él tenía un conocimiento que él no sabía hasta ese momento que podía ser útil para alguien como Fanny, ¿no? Pues él se encerró con sus estudiantes en su garaje y puso solamente bicicletas viejas porque él sabía que bicicletas es lo que uno puede encontrar en cualquier pueblo de América Latina y también puede encontrar gente que pueda reparar bicicletas, ¿no? Entonces con las bicicletas decidió diseñar una silla de ruedas para Fanny. El resultado fue que Amos desarrolló la que hoy en día es considerada la mejor silla de ruedas de bajo costo del mundo. Tiene una empresa que opera desde San Francisco, la producen en la India y opera con un principio muy sencillo que es con palancas, ¿no? Esos 2 tubos que ven a los lados de la silla de ruedas, dependiendo en la posición en la que uno pone la mano, es como hacer cambios en una bicicleta. Cualquier persona que repara bicicletas puede ser entrenada para ensamblar la silla de ruedas, para repararla y para hacer la customización, ¿no? Y aquí otras historias que nos llevamos de esta. Nuevamente, al igual que en el caso de la válvula de hidrocefalia, el conocimiento para resolver este problema existía. Esa no era la limitación. La diferencia con el caso anterior es que esto fue resultado de una política deliberada, no surgió por casualidad. Se puede promover esto activamente y es necesario hacerlo porque este tipo de innovaciones no surgen en la medida en la que la sociedad lo requiere, porque tenemos fallas por el lado de la demanda, que suelen ser demandas desestructuradas, invisibles, ¿no? Ustedes y yo podemos tener el mismo problema, pero si no nos conectamos, si no nos organizamos,
no vamos a tener la capacidad para crear una masa crítica que llame la atención de las empresas o de los gobiernos, ¿no? Entonces, estamos hablando de demandas que son invisibles, que las empresas, los gobiernos no las pueden ver en su verdadera magnitud, ¿no? Y también hay problemas por el lado de la oferta, porque quienes tienen los conocimientos o las capacidades para desarrollar productos para atender esas necesidades, no lo van a hacer primero porque no lo existen o no saben cuál magnitud tienen, y luego porque estamos en un campo con unos riesgos y unos costos de transacción inherentes que son altos, ¿no? Por eso los instrumentos como el que ahora está anunciando la ANI son tan importantes, porque si no, de no existir siempre va a haber subinversión en este campo, ¿no? Y eso nos lleva finalmente al concepto a la definición que en el BIT hemos acuñado de lo que es innovación social, ¿no? Para nosotros una innovación social es una solución que agrega valor resolviendo una necesidad de una forma innovadora, una necesidad que no está siendo resuelta por el mercado, ¿no? Por los problemas que anteriormente he descrito. Y es social por dos razones. La primera es porque el impacto es social, la segunda es porque el mecanismo para desarrollar esta innovación también es social, y es muy importante que así sea. Y por esto nos referimos a que es muy importante involucrar a los beneficiarios en el proceso de innovación. Cuando se habla de innovación inclusiva, uno no necesariamente está hablando de grupos excluidos necesariamente. Está hablando de grupos que necesitamos incluir dentro del proceso de innovación, porque eso es necesario para desarrollar estos productos, y más adelante les voy a dar ejemplos de por qué esto es así, ¿no? Y esto es especialmente importante en sociedades como las nuestras, ¿no? que suelen presentar estas características, que son sociedades en las que un territorio acotado conviven realidades distintas. Estas fotografías son de Río de Janeiro, ¿no? Lo que ustedes tienen ahí es que a la izquierda tienen un mundo de problemas, un mundo de necesidades. Es casualidad que en estas fotos esté a la izquierda, no hay ningún mensaje en esto. Y las soluciones y los recursos están en la derecha. Entonces son mundos que comparten un territorio, pero que no tienen espacios de intersección, ¿no? Dicen, por ejemplo, que Israel es un país de donde salen tantas innovaciones porque el ejército actúa como un espacio de intersección en el que personas de distintas disciplinas, de distintos grupos sociales, están forzados a compartir por 2 años, ¿no? Y del ejército es donde salen muchos de estos emprendedores, de estos innovadores. Pero en nuestras sociedades no tenemos esos espacios de intersección. Miren, por ejemplo, esta es una gráfica que representa el metro de Santiago de Chile, ¿no? Entonces, en cada uno de los puntos rojos tienen ustedes una estación de metro. El tamaño de los cilindros es el ingreso per cápita de los barrios que circunscriben estas estaciones de metro. Y la línea naranja representan países del mundo que tienen un nivel de ingreso similar al de esos barrios, ¿no? Entonces, lo que tenemos ahí es que un viaje de 45 minutos desde la estación de Lo Prado hasta la estación de Pedro de Valdivia, en términos de tiempo es un viaje de 45 minutos, pero en términos de ingreso económico, vamos de una realidad, en términos de ingreso económico, de una realidad de un país africano a la de Corea, ¿no? Y si incluimos otra estación de metro, nos vamos a los países nórdicos, ¿no? Si aquí ponemos los datos de educación, nos vamos a dar cuenta de que quienes están en las estaciones de metro más de la izquierda no van a la universidad. Conforme se va moviendo uno hacia la derecha empiezan a ir a la universidad, y los que habitan en las realidades de ingreso económico de los países nórdicos van a las 3 mejores universidades de Chile, ¿no? Entonces todos podrán utilizar el metro, pero no tienen ningún solo espacio de intersección. Los que tienen las capacidades y los recursos como para innovar, porque la innovación y el emprendimiento son elitistas, ¿no? Los que tienen mayor acceso a redes sociales, a capital financiero, a capital humano, son los que pueden innovar, ¿no? Los que no tienen acceso a eso no innovan, es súper elitista. Entonces, quienes tienen todos los recursos como para innovar y desarrollar estas innovaciones de impacto social están completamente desconectados de quienes no lo tienen, de quienes tienen problemas que podrían inspirar el desarrollo de innovaciones si tan solo contasen con un espacio de intersección. Y por eso le decía que esto de la innovación social es una historia de intersecciones, ¿no? Es una historia de intersecciones entre distintas disciplinas, ¿no? Que son necesarias, como el caso de la válvula de hidrocefalia, que además es muy importante en países con el tipo de educación que tenemos nosotros, ¿no? En donde uno entra en la facultad de ingeniería y sus mejores amigos de la vida son los que estudiaron ingeniería, y uno se casa con alguien que también es ingeniera, y si uno estudia leyes es lo mismo, y si uno estudia administración de empresas es lo mismo, ¿no? Entonces no tenemos esos espacios de intersección con personas que están en otras disciplinas que pueden ser
necesarios para desarrollar este tipo de productos, sobre todo en sociedades y en economías que cada vez se vuelven más dinámicas y más complejas, ¿no? Y también es un espacio de intersección entre el sector público y el sector privado, ¿no? Porque como ya les había dicho, el desarrollar estas innovaciones, sobre todo para la parte del escalamiento, se requiere de las capacidades, no solamente de los recursos del sector privado, sino de sus conocimientos del desarrollo de modelos de negocio, de logística, por ejemplo, y pueden tener el interés de hacerlo si es que tienen los incentivos adecuados. Entonces se trata de generar una intersección en el que los incentivos del sector privado estén alineados con los intereses públicos, ¿no? Como son los elementos que tienen los instrumentos de la ANI que estamos anunciando el día de hoy, ¿no? Y otra reflexión adicional es por qué esto ocurre ahora y no ocurre antes, ¿no? ¿Por qué ahora lo podemos hacer y por qué hace algunos años no estábamos hablando de esto? Y yo creo que en parte, no completamente, pero en parte tiene que ver con el arribo de estas nuevas tecnologías de comunicación de las redes sociales que están afectando conceptos como el de comunidad, ¿no? Tradicionalmente, el concepto de comunidad estaba muy relacionado con el territorio, ¿no? Conformábamos una comunidad aquellos que convivíamos en un territorio muy acotado, que compartíamos la misma religión, teníamos la misma raza, ¿no? Eso es lo que tradicionalmente se entiende por comunidad, ¿no? Y ese concepto sigue siendo válido, ¿no? Todavía el día de hoy tenemos una comunidad de eso, ¿no? Lo que ha pasado con las tecnologías de la comunicación es que el concepto de comunidad se ha ampliado, ¿no? Y yo, por mis propias características, puedo tener algo más que ver, puedo tener mucho más que ver con alguien que habita en España o en China que con mi vecino, ¿no? Dependiendo de cuáles son los problemas que yo tengo. Y con las redes sociales lo que permite es que las personas empiecen a conformar comunidades de acuerdo a intereses que pueden tener y que no necesariamente comparten con quienes comparten el territorio, ¿no? Que puede ser en funciones de objetivos, de intereses, puede ser en función, qué sé yo, de enfermedades raras, en donde yo soy una minoría en mi país, jamás voy a llamar la atención de las empresas o del gobierno para atenderla. Pero resulta que un espacio regional o un espacio territorial mucho más abierto, los números pueden cambiar y puedo empezar a llamar la atención de empresas y de instituciones multilaterales o de ONGs para atender mi necesidad en el momento en el que yo me doy cuenta que no estoy solo, ¿no? Es el concepto de comunidad el que ha cambiado y que está incidiendo en muchos ámbitos. Por ejemplo, en el de las empresas. Tradicionalmente la parte de responsabilidad social corporativa o la visión de las que tenían las empresas era de tener una muy buena relación con las comunidades en las que operaban, ¿no? Pero ahora yo como consumidor, cuando me entero que hay una empresa que no produce en mi territorio, produce en otro territorio, pero que está explotando a sus trabajadores o que no tiene cuidado con el medio ambiente, yo voy a dejar de producir, ¿no? Porque tengo formas de enterarme del comportamiento de esta empresa, ¿no? Entonces, para las empresas también es importante esta ampliación del concepto de la comunidad que ahora estamos teniendo, ¿no? Y lo que nos hemos dedicado en el Banco Interamericano, tenemos una cosa que le llamamos el Laboratorio de Innovación, en donde hemos desarrollado una serie de experimentos para aplicar esto que les he contado, ¿no? Esto de organizar concursos de problemas, que en términos generales se trata de dotar a una comunidad de una plataforma en la que primero puedan estructurar su demanda, ¿no? Puedan hacerla visible. Y poder acercarla con quienes tienen los recursos como para poder atenderla, ¿no? Entonces, tenemos varios principios, 3 principios. El primero es que esto tiene una orientación muy fuerte a la comunidad, pero comunidad entendido como les había dicho, no necesariamente personas que comparten el mismo territorio, sino personas que comparten un problema. Nosotros nos enamoramos del problema, no de la solución. La solución viene luego. Lo primero es crear esta plataforma para que sean los propios beneficiarios los que participen del proceso de innovación definiendo su problema. El segundo es tratar de generar un espacio multidisciplinario, ¿no? Porque aquí es donde los costos de transacción son más altos, ¿no? Cuando yo como ciudadano puedo tener un problema que no cae dentro del ámbito de un ministerio en particular, no cae dentro del Ministerio de Salud, no cae dentro del Ministerio de Medio Ambiente, sino que involucra a varias de estas agencias. Entonces los costos de transacción para mí son altísimos de tratar de organizarlos a todos ellos, ¿no? Porque las instituciones están organizadas en función de sectores, no en función de problemas, ¿no? Y el tercer principio es cómo utilizar las tecnologías en todo esto. Y lo que vemos acá es que esto de visibilizar y estructurar demandas y conectar, esto de generar estas intersecciones, ahora es posible. Hasta hace 5 años no lo era tanto, ¿no?
Y hemos llevado esta metodología, y en esto no voy a profundizar, pero pueden visitar nuestra página web, a muchos sectores. Hemos trabajado, bueno, en el tema de discapacidad, en temas de utilizar celulares, en temas de acceso a agua en comunidades rurales, en energías renovables. Estamos con un proyecto muy interesante hoy día en curso de trabajar con personas que están privadas de libertad en proyectos de innovación social. Entonces, la idea es que personas que han cometido un crimen tienen un conocimiento del fenómeno de la criminalidad que nosotros no tenemos, ¿no? Entonces, tenemos que generar una plataforma en un sentido muy amplio en las que ellos puedan entregarnos esa información de una forma en la que pueda ser útil para elaborar proyectos para mejorar la seguridad ciudadana. Es como utilizar criminales para combatir el crimen, ¿no? La lógica, el modelo de negocios, todo eso, ¿no? Y también tenemos proyectos basados en territorio, ¿no? donde estamos trabajando con las necesidades de territorios que están bastante aislados. Y eso es lo que quería compartir el día de hoy con todos ustedes. Muchísimas gracias.